Ya, empezamos entonces. A ver. Ya está grabando. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los pronombres. Este tema ya es un poco más complicado y si tú no prestas atención, te vas a confundir, porque es fácil confundir los pronombres con los artículos. Esta es una pregunta que está en el libro y que viene también en la ficha virtual. ¿Con qué es posible confundir los pronombres? A los pronombres tú lo puedes confundir con los artículos o con los determinantes. Con eso se les puede confundir. ¿Por qué? Porque van en la misma línea. Entonces, lo que tú tienes que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Voy a activar mi pizarra virtual. Tienen que prestar atención porque si no es fácil confundirse. ¿Ah? Es súper fácil confundirse con artículos. A ver, tú tienes que tener en cuenta que para que tú sepas cuándo es un pronombre, tiene que estar al costado de un verbo. Por ejemplo, observa, voy a escribir una oración. A ver, digamos, 4 cantaron. 4 cantaron. Listo. Ahí está. Esta es una oración. 4 cantaron. Tú entiendes que son 4 personas, ¿no? Ahí te dice 4 cantaron. Este 4 de acá viene a ser un pronombre. Este es el pronombre. Pero ¿qué tipo de pronombre? Viene a ser un pronombre que pertenece a la categoría de cuantificadores o numerales. Este es un pronombre cuantificador o numeral. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ante un pronombre? Porque al costado de este pronombre tiene que estar un verbo. Al costado del pronombre tiene que estar un verbo. A ver, identifica si al costado hay un verbo. 4 cantaron. ¿Cantaron qué cosa es? Cantar. Es verbo. Entonces, efectivamente, ahí tú puedes decir que el número 4, que esta palabra 4, es un pronombre. ¿Por qué? Porque está al costado de quién? De un verbo. Entonces tú tienes que decir acá, pronombre más verbo. Pronombre más verbo. Esta es la forma correcta para hallar el verbo. Que el pronombre siempre tiene que acompañar a quién? Al verbo. Y si por ejemplo en una oración te dice lo siguiente, observa un ratito. 4 gatos paseaban. A ver, si en la oración te dice 4 gatos paseaban, ¿este 4 va a ser pronombre? A ver, ¿al costado de quién está? Está al costado de la palabra gatos. ¿Y gatos qué cosa es? Porque la fórmula es pronombre más verbo, ¿cierto? Pronombre más verbo. Y se ha cumplido en la anterior. En 4 cantaron, se ha cumplido, ¿cierto? A ver por ahí. Sustantivo, me dice Ítalo Dueñas. Exacto. Gatos es sustantivo. Por lo tanto, te pregunto y le pregunto a todos, ¿4 será pronombre? 4 está al costado de gatos. ¿Será pronombre? No, efectivamente. ¿Por qué? Porque la fórmula es pronombre más verbo. Aquí está pronombre más sustantivo. O no podríamos decirle ni pronombre, ¿no? Porque si le decimos pronombre estamos asumiendo que es pronombre. Entonces aquí, como esta palabra de acá, está al costado de un sustantivo y no de un verbo, entonces esto ya no es un pronombre, sino es un o artículo o determinante. Artículo o más conocido como determinante. Esto ya es un determinante. Obviamente es un determinante cuantificador, igualito determinante numeral, pero ya no se llama pronombre, no podemos decirle pronombre, porque los pronombres siempre van al costado de los verbos. Pronombres siempre al costado de verbos. Aquí esta palabra está al costado de un sustantivo, entonces esto ya no es un pronombre, sino es un determinante numeral, porque es 4, pero nosotros sabemos que no es un pronombre. Entonces, en las preguntas te vienen así, te vienen los pronombres, o los que parecieran pronombres, te vienen al costado de sustantivos o de repente te vienen al costado de verbos. Entonces tú vas a saber que el pronombre, si la pregunta te dice, ¿cuál es un pronombre tal?
tú tienes que verificar que todos acompañen a verbos. Si acompañan a verbos, entonces esos pertenecen a la respuesta correcta. Si tú ves que acompañan a un sustantivo, entonces los vas descartando, ¿de acuerdo? Por más de que tengan, mira acá, por más de que tenga 4, 4, es lo mismo. Entonces tú puedes decir, pero ahí dice 4, es un pronombre numeral, pero no, tienes que fijarte. Cuando va acompañado a un verbo, ahí recién es pronombre. Si acompaña a un sustantivo, ya no es pronombre, sino o es artículo o es determinante. Entonces, por eso te digo que los pronombres siempre se confunden con los artículos. Esa también es otra pregunta de tu ficha virtual. Muy bien. A ver, 2 personas están en la sala esperando. ¿Quiénes son? Brian Vidal, pero Brian tiene que entrar con su clave también, pues. ¿Por qué me entran sin clave? A ver, lo estoy aceptando. Brian Vidal sí es de acá, ¿no? A ver, Brian Vidal, por favor, para la próxima tienes que entrar con tu código. Ya sabes, ya que tienes que colocar tu código. No puedes entrar así nomás, si no yo no los voy a aceptar. Y tampoco pueden entrar con su nombre, con un nombre nada más. Código, nombre y apellido, eso ya lo saben. No se olviden, ¿ah? Listo. Entonces, esa es la explicación correspondiente a la diferencia entre un determinante y un pronombre. Ahora, nosotros conocemos los pronombres personales, porque acá no estamos empezando de pronombres personales, pero solo para que lo sepan y lo entiendan. A ver, escuchen. Los pronombres personales son yo, tú, mi, él, ¿no? Yo, tú, mi, él. Esos son los pronombres personales, los cuales no los vamos a ver a continuación porque aquí vamos a partir de los posesivos. Y el posesivo mi o el posesivo tú no es lo mismo que el posesivo, no es lo mismo que los pronombres personales yo, tú, mi, él. ¿Por qué? Porque esos son personales y estos son posesivos. O sea, los personales llevan tilde, el tú, él y mi llevan tilde. En cambio, los posesivos no llevan tilde. ¿Te acuerdas cuando vimos lo de acentuación diacrítica, donde tú llevaba tilde y donde tú no llevaba tilde? Ya acá vamos a ver en qué casos trabajan y en qué casos no trabajan. Recuerda que los pronombres personales llevan tilde, o sea, tú, mi, todo ello lleva tilde. En cambio, los pronombres, los pronombres posesivos no llevan tilde, a excepción de la palabra mío, mío, mía, eso sí llevan tilde. Pero de ahí, lo que es mi, tú, él, todo ello, no lleva tilde en el caso de posesivos. Muy bien, ya para no complicarnos la vida, vamos a explicarlo de esta manera. Tenemos aquí pronombres posesivos, ¿ya? Pronombres posesivos. ¿Cuáles son? En primera persona, recuerden que los pronombres siempre se conjugan en la persona, en género y en número. Entonces, persona, ¿qué accidentes gramaticales le corresponde a los pronombres? Persona, género y número. ¿De acuerdo? Persona, género y número son los accidentes gramaticales que acompañan a los pronombres. A ver, con respecto a los posesivos, son aquellos que te indican posesión o pertenencia. Posesión o pertenencia. Eso te indican los posesivos. Por ejemplo, tenemos aquí en primera persona, ¿no? En primera persona. Tenemos un poseedor, ¿no? En la forma singular. Entonces ahí vamos a verificar mío y todos sus derivados, ¿no? Cuando digo sus derivados me refiero a todas las formas conjugadas de mío. Por ejemplo, mía en forma femenina, míos, plural, y mías también en plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu oportunidad es la mía. Tu oportunidad es la mía. Acá tú tienes el verbo. Ahora me dirás, pero mía, al costado no hay un verbo, pero antes sí está el verbo. Aquí está. Es. El verbo es. Es verbo. Y luego aquí esta la no se considera porque esta la es un artículo que acompaña la palabra mía, ¿no? Entonces aquí la mía, la lo eliminas y aquí simplemente tienes es mía, ¿no? Es mía. Tu oportunidad es mía. Entonces después de es, ¿quién viene? Mía. Entonces efectivamente verbo, pronombre. Verbo, pronombre o pronombre, verbo. Acá, los recuerdos son míos. Aquí sí están pegaditos. Son, verbo, y míos, pronombre personal posesivo, ¿no? Entonces ahí tienes, pronombre. Luego, varios poseedores. Ya tienes acá nuestro, nuestra,
nuestros y nuestras. Eso también pertenece al posesivo. Lo nuestro es para toda la vida. Acá tienes nuestro y al costado ¿quién está? Verbo. Pronombre y verbo. Pronombre y verbo. La victoria será nuestra. Acá tienes verbo y pronombre. Entonces, tiene que ser verbo, pronombre o pronombre, verbo y tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos. Luego tienes en segunda persona, tuyo, todos los derivados de tuyo. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, todos los derivados. Entonces ahí tú tienes tuyos, los tuyos serán bendecidos. Tuyos serán. Ahí tienes pronombre, verbo. Esa sorpresa es tuya. Acá tienes verbo, pronombre. Y ya está. El pronombre siempre tiene que acompañar al verbo. Luego tenemos varios poseedores. Vuestro, vuestras, ¿no? Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Todos sus derivados, tanto en plural como en singular, femenino y masculino. Tu palabra final es vuestra. Acá tienes verbo, pronombre. Luego, los designios de Dios son vuestros. Son verbo, pronombre. Luego tienes en tercera persona todos los derivados de suyo. Suyo, suya, suyos, suyas. Todo ello, ¿no? A ver, tú tienes acá, el cuadro es suyo. Verbo, pronombre. Verbo, pronombre. Abajo también, las alegrías son suyas. Verbo, pronombre. Siempre están pegados. Su pensamiento es suyo. Verbo, pronombre. Lo suyo fue descubierto. Pronombre, verbo. ¿No? Fue es verbo. Muy bien, entonces ahí ya hemos identificado cuáles son los pronombres posesivos, todo lo que es mío y nuestro en primera persona, todo lo que es tuyo y vuestro en segunda persona y en tercera persona todo lo que es suyo, suyos y todos sus derivados, obviamente. Ahora pasamos a los pronombres demostrativos, los cuales señalan ubicación tanto de cercanía como de lejanía con respecto a tres personas gramaticales. ¿Cuáles son esas tres personas? Tenemos aquí este, tenemos ese y tenemos aquel. Entonces, cuando nos referimos a cercanía, tenemos todos los derivados de este, esta, esto. Cuando nos referimos a distancia media, tenemos todos los derivados de ese, esa, eso. Y cuando nos referimos a lejanía, tenemos todos los derivados de aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas, todos los derivados que corresponden a estas palabras. Empezamos con cercanía y tenemos este, esta y esto, ¿no? Masculino, femenino, plural, singular, ¿no? Ahí tenemos estos y estas en plural. Por ejemplo, este no tiene idea de lo que quiere. Este es el pronombre. ¿Por qué? Porque al costado hay un verbo. Aquí está, tiene, el verbo tener. Ahora tú me dirás, pero al costado está no. Pero esto simplemente es una negación. Es como, a ver, quítale el no y diríamos, este tiene la idea de lo que quiere. ¿Ya ves? Entonces sí estamos ante pronombre más verbo. Este no simplemente está negando al verbo, pero no quiere decir que este no va a impedir que aquí el tiene no sea pronombre más verbo. Lo único que va a impedir es que al costado tenga un sustantivo. Eso es lo único que va a evitar convertirlo en un pronombre. Pero acá este no, la palabra no, no es un sustantivo. Entonces no hay ningún problema. Este pronombre tiene verbo. Acá también. Estas no respetan nada. Estas pronombre y respetan, que es respetar, verbo, ¿no? Entonces pronombre, verbo. No salgas con esas. Acá salgas, que es el verbo, con, que no es este sustantivo, entonces acá esas, pronombre, ¿no? Entonces verbo, pronombre. Él dijo eso, pero no importa. Entonces acá tenemos verbo, dijo, y eso, pronombre. Luego en la lejanía, aquel jamás volverá. Aquel, pronombre, jamás no es sustantivo. Entonces obviamente volverá es verbo. Entonces aquel volverá, verbo. Solo que jamás está haciendo de negación al verbo. Por eso está aquí delante, porque tú puedes decir aquel volverá, ¿no? Quiere decir que algún día va a venir, pero la negación de este verbo es jamás volverá, pero igual sigue estando al costado de un verbo. Mientras estas palabras como este, esta, esa, eso, aquel, aquello, todo ello, no estén al costado de un sustantivo, como lo acabamos de ver aquí, hemos verificado que no están al costado de sustantivos, entonces efectivamente cumple la función de pronombre, porque más allá está su verbo, más no está el sustantivo al costado.
Muy bien. Luego tenemos aquellas desean participar en el mundial. Acá está aquellas, pronombre, porque al costado desean es verbo, ¿no? Entonces tú tienes que fijarte, mientras los pronombres no estén al costado de verbos, no serán llamados pronombres, obviamente. Pero si están al costado de verbos y así al medio haya un no, haya un jamás, haya otro tipo de, se podría decir, de enlaces, mientras haya otro tipo de enlaces que no sean sustantivos, entonces normal, sigue siendo pronombre porque al siguiente costado está el verbo. Luego tenemos los pronombres cuantificadores y aquí sí ustedes tienen que aprendérselo porque tenemos los cuantificadores o numerales, te señalan la cantidad exacta, te dicen la cantidad exacta. Tenemos por ejemplo los cuantificadores o numerales cardinales, ordinales, partitivos y multiplicativos. ¿Cuándo decimos que son cardinales? Cuando la numeración va del 1 al infinito, desde el número 1 al infinito, ¿no? 1, 2, 3, 4, esos son los cardinales, ¿no? Hasta el infinito. Los ordinales cuando te indican orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así también hasta el infinito. Los partitivos es cuando te indican una porción o una parte de un todo, ¿no? Por ejemplo, mitad, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, todo ello, un tercio, todo ello viene a ser los partitivos. O si no, cuando tú deseas, cuando tú dices quiero la mitad de algo, o cuando tú dices un octavo de una parte, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de partitivos. A ver, seguimos. Y los multiplicativos son doble, triple, quintuple, todo ello, ¿no? Esos son los multiplicativos. Por ejemplo, aquí en los cardinales, que te decía que era del 1 al infinito. Uno fue expulsado del colegio, acá está uno, y al costado, ¿quién está? Fue verbo. Entonces tú tienes acá pronombre más verbo. Ya. ¿Qué más? Luego dice, el viaje es solo para dos. Acá, el viaje es solo para dos. Este solo para no es sustantivo. Ni solo es sustantivo, ni para tampoco es sustantivo. Entonces, normal. Es verbo y dos pronombre, ¿no? Es verbo y dos pronombre. Fuiste el primero, ahora pasamos a los ordinales. Fuiste el primero en mi vida. Fuiste el primero. Acá tienes primero, pronombre, y fuiste verbo, ¿no? Verbo, pronombre. El no es sustantivo, así que no hay ningún problema, ¿no? Entonces acá tienes verbo y pronombre. El segundo fue premiado. Segundo, pronombre, y al costado está el verbo, fue, y ya está, pronombre más verbo. Entonces ahí están los ordinales. Los ordinales son primero, segundo, todo lo que van en orden, pues, ¿no? Primer puesto, primer orden, segundo orden y todo ello, ¿no? Los partitivos, cuando puedes dividir porciones, ¿no? Mitad, tercio, un cuarto, un octavo, todo ello. Entonces acá tú dices, deseo la mitad. Este deseo es el verbo y mitad es el pronombre. ¿Por qué? Porque la no es sustantivo. Entonces acá tienes verbo más pronombre. Un tercio entró a la fiesta de promoción. Tercio, pronombre, porque al costado ¿quién está? Verbo. Tercio, pronombre y entró verbo. Pronombre, verbo. Ahora, multiplicativos, doble, triple, cuádruple, quintuple, todo ello. Entonces, el triple estuvo muy rico. Acá, triple, pero acá este triple, a ver, observa aquí, mira, observa, acá se han equivocado, si te das cuenta. Acá sí se han equivocado. Porque acá dice el triple estuvo muy rico. Y aquí se están refiriendo al alimento, ¿no? Se están refiriendo al alimento, a la comida esa a la que le llamamos triple, que creo que es como un sándwich. Entonces acá dicen, el triple estuvo muy rico. Y si bien es cierto, está al costado de un verbo, está al costado de un verbo, pero aquí si te das cuenta según el contexto, por eso este tema es un poco complicado. Si tú no te das cuenta del contexto de del contexto de la oración, te vas a confundir. Acá dice, el triple estuvo muy rico, pero acá, este de acá, triple, no es un pronombre. Este triple es un sustantivo, ¿no? Este es un sustantivo. ¿Qué dice acá? Ya, a ver, observa aquí un ratito. Esta palabra triple es un sustantivo, ¿no? Porque acá dice, el triple estuvo muy rico. Se está refiriendo a la comida, es al sándwich ese que le decimos triple, que está hecho de pan, de ese pancito,
ese pan Bimbo, algo así. Entonces, aquí este sustantivo, ¿no? Tú ya has identificado, este no es pronombre, porque acá te está diciendo el triple estuvo muy rico. Entonces, tú tienes que este triple es sustantivo. Entonces, por más de que esté acompañado con un verbo, no, no está haciendo referencia a el pronombre triple, ¿no? Podrías decir de otra forma la oración, pero acá esto de acá no es válido, porque aquí triple es sustantivo, no podemos decir que es pronombre, porque triple, tú sabes qué cosa es, triple es ese sándwich, y sándwich es sustantivo, pues, ¿no? Entonces, aquí no está bien el ejemplo. Acá en el segundo, esa cartera me costó el doble. Esa cartera, ya, acá sí es pronombre. Esa cartera me costó el doble, ¿no? Entonces acá, verbo y pronombre, ¿no? Verbo y pronombre. Pasamos a los pronombres indefinidos, pronombres indefinidos. Esto sí, si los pronombres anteriores, que eran los cuantificadores, sí me señalan cantidad exacta, en cambio aquí en los pronombres indefinidos no te señalan la cantidad exacta, sino la cantidad inexacta o un aproximado. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes decir unos, unas, y no te estoy diciendo el número exacto. Otros, algo, poco, nada, algún, ningún, alguien, nadie, quién, cuál, quienes quiera, cualquiera, ambos, varios, ¿no? Aquí ambos y varios pertenecen a los distributivos. Perdón, solamente ambos. Ambos pertenecen a los distributivos, ¿no? Está dentro de los indefinidos, pero en los distributivos. Muy bien, por ejemplo, alguien tocó la puerta. ¿Por qué se dicen indefinidos? Porque no sabemos la cantidad. Si tú dices alguien tocó la puerta, no sabes quiénes son los que han tocado la puerta. De repente son varios, ¿no? Pero tú no sabes la cantidad exacta. Por eso dices alguien. Porque si no dirías, él tocó la puerta, ¿no? O cierta persona tocó la puerta. O dos tocaron la puerta, ¿no? Ahí sí hay cantidad, pero acá alguien tocó la puerta, no sabes la cantidad exacta. Alguien, y recuerda que siempre tiene que estar al costado de un verbo. Alguien y tocó, ¿no? Tocó. Luego, varios decidieron regresar. Varios y decidieron el verbo. Nada le importa. Nada, el pronombre, importa, importar, verbo. Hay pocos en la reunión. Hay, verbo haber, verbo y pocos, pronombre. Así que el pronombre o está antes o está después. Tú no te preocupes que en los ejercicios se te va a hacer un poquito más fácil. Los pronombres enfáticos son los que se refieren a los nombres de una interrogación o de una exclamación, ya sea directa o indirecta. Por ejemplo, ¿quién o qué? ¿No? ¿Quién eres? O dime qué deseas, tanto entre signos de interrogación o de repente así, ¿no? Como lo hemos visto de forma indirecta o directa. Y los pronombres relativos son quién o qué, pero cuando funcionan como enlace. Por ejemplo, el beso que te di, nadie te lo borrará. Que te di, acá di este verbo, pronombre verbo. Quien estudia triunfa. ¿Quién? Acá no te está preguntando quién estudia, no, no es pregunta, sino es simplemente una frase, ¿no? Quien estudia triunfa. Entonces, ¿quién? Pronombre, estudia, verbo. Ella dijo que no te admiraba. Ella dijo, acá verbo, y que cuando funciona como enlace, vienen a ser pronombres relativos. Dijo verbo y que pronombre. Entonces, ¿dónde te vas a dar cuenta tú para el desarrollo correcto en los ejercicios? Aquí es donde vamos a explicarlo para que no te confundas. Muy bien. Pasamos ya a los ejercicios, creo que eso está en la página 8, o no, página 7, ¿no? Ah, sí, página 7. Estoy confundiendo yo. Sí, página 7 de su libro de lenguaje. Entonces vamos a desarrollar las preguntas. Creo que vienen solamente 11 preguntas, pero nosotros vamos a desarrollar las 15 que yo tengo. ¿Son 15 o son 20? Ah, no, son 20. Sí, son 20. Vamos a desarrollarlas acá para que ustedes vean los ejemplos, porque generalmente en lo que a partir de la 12 hasta la 20 son las preguntas que se acercan a las preguntas de la ficha, así que tú tienes que estar atento. Muy bien, empezamos. Pronombre posesivo de segunda persona. Pronombre posesivo en segunda persona. ¿Cuál era? Si primera persona es mío, segunda persona es, repetimos, primera persona es todo lo que es mío y todo lo que es nuestro. Segunda persona es todo lo que es tuyo y todo lo que es vuestro. Y tercera persona es todo lo que es suyo, ¿no? Entonces tenemos mío, tuyo y suyo. Dice, pronombre posesivo en segunda persona.
Primera es mío, segunda es tuyo. Entonces tiene que ser todos los derivados del tuyo. A ver, ¿y dónde está eso? En la D, tuyo. Pronombre posesivo en segunda persona. Nos vamos aquí a nuestro cuadrito para que ustedes lo vean. Aquí está, segunda persona, posesivo, segunda persona, tuyo. Tuyo, tuyo, vuestro, vuestros, ¿no? Entonces, efectivamente, la clave correcta se encuentra en la D, tuyo. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta y esto ya les toca a ustedes. A ver, le toca a María Emperatriz. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? Eso sí lo mencioné. ¿Cuáles eran los accidentes gramaticales? ¿Se acuerdan? ¿Con qué accidentes gramaticales trabajaban los pronombres? A ver, María Emperatriz, te toca a ti, pero si alguien tiene la respuesta, puede decírmelo por el chat. A ver quién se acuerda. ¿Qué accidentes gramaticales trabajan con el pronombre? Ya, Kiara Paucar ya lo tiene. Ajá, muy bien, Kiara Paucar. A ver, vamos a esperar un ratito a María Emperatriz, a ver si lo tiene. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales que trabajan con el pronombre? Ya, muy bien, por ahí también ya lo tienen. Sofía, Ítalo, Noemí. Ya ves, eso yo lo dije. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? María Emperatriz, ¿lo tienes? Ya. Entonces, como básicamente nos faltan pocos minutos, entonces no puedo alargarlo mucho. Los accidentes gramaticales del pronombre son el número, persona y género, ¿no? Género, número y persona. Todos ellos son los accidentes gramaticales del pronombre. Muy bien. Pasamos a la pregunta 3. No es una clase de pronombre. Obviamente cualquier nombre que no hayamos visto el día de hoy. A ver, esa pregunta va para Kiara Paucar. Ahora sí te toca a ti. No es una clase de pronombre. ¿Cuál es? A ver, Kiara. Reales, posesivos, demostrativos, indefinidos, enfáticos. A ver, Kiara, espero tu respuesta. La A, me dice su compañera, efectivamente, los reales, porque eso no hemos visto para nada en ninguno de los ejemplos anteriores. Los reales. Los posesivos sí, los demostrativos también, los indefinidos también y los enfáticos también. Estos son los pronombres, pero los reales en ningún momento los hemos tocado. Ahora, 4. El pronombre posesivo, ¿qué cosa te indica? Fácil, a su mismo nombre lo dice. A ver, Sofía Capuñay. El pronombre posesivo, ¿qué señala? Pertenencia, muy bien. Pertenencia o posesión. Respuesta correcta. Vamos con las 5. Los pronombres demostrativos, donde teníamos este, esa y aquel, ¿no? Todos los derivados de esas palabras. ¿Qué te señalan los demostrativos? Eso le toca a Mendoza Valeria. A ver, Valeria Mendoza, pregunta 5. Los demostrativos, ¿qué cosas señalan? Los pronombres demostrativos. A ver, Mendoza Valeria me dice la B, ajá. Efectivamente, me indican ubicación tanto de cercanía o lejanía. Muy bien, respuesta correcta. Luego tenemos el pronombre enfático. ¿Qué cosa señala? Eso también lo acabamos de ver hace un instante. Eso le toca a Donati Gamboa. ¿Qué me señala el pronombre enfático? Cuando teníamos qué, quién, todo ello, y cuando están tanto en preguntas directas como en indirectas. A ver, Donati Gamboa me dice la E. Muy bien, efectivamente. Interrogación o exclamación. Muy bien. Pasamos a la pregunta 7. Los pronombres que indican una cantidad exacta, ¿cómo se llaman? A ver, esto le toca a Brian, no, perdón. Esto le toca, sí, a Brian Vidal. Brian Vidal, pregunta 7. La C, me dice su compañero, los pronombres que indican cantidad exacta efectivamente son los cuantificadores o también llamados numerales, ¿ya? Numerales también, porque por ejemplo en las preguntas no te voy a decir cuáles son los numerales. Ah, no, eso no existe. No, numerales son lo mismo que cuantificadores. Muy bien, respuesta correcta. Los pronombres que indican ubicación del lugar con respecto a personas gramaticales se denominan ubicación. Cercanía, lejanía, distancia media, ubicación. ¿Cómo se llaman estos pronombres? Eso le toca a Yair Montañez. A ver, ¿tienes tu respuesta, Yair? Los pronombres que indican la ubicación del lugar. A ver, Yair, esperamos tu respuesta. ¿Cuáles son los que indican ubicación?
Ubicación. Cuando decimos ubicación se refiere a cercanía y lejanía y distancia media. ¿Cómo se llaman esos pronombres? A ver, Yair. ¿Alguien la tiene? Sofía ya me dio su respuesta. A ver, Yair, ¿estás o no estás? ¿Eres tú o no eres tú? Ya, muy bien. Entonces, les voy a decir la respuesta. Los pronombres que indican la ubicación del lugar, tanto como cercanía, lejanía o distancia media, son los demostrativos. Eso lo acabábamos de ver en una pregunta anterior. Así que no sé por qué se han olvidado tan rápido. A ver, señala la alternativa que presenta un pronombre ordinal. ¿Te acuerdas? Pronombre ordinal. A ver, eso le toca a... Los pronombres ordinales se encuentran dentro de la categoría de los cuantificadores y te indican el orden. Entonces, ¿cuál de todas estas oraciones presenta pronombre ordinal? A ver, eso le toca a Ítalo Dueñas. ¿Cuál señalas como la respuesta? Su compañero me dice la C. Claro, porque el pronombre ordinal, ¿cuál era? Los pronombres ordinales eran primero, segundo, tercero, todo ello, ¿cierto? Esos son. Pero acá hay un dato extra que no te debes olvidar, así ese sea la respuesta. Que tienes que fijarte que la palabra primero, segundo, tercero, porque obviamente ese tipo de palabras les corresponde a los ordinales, tienes que fijarte que estén al costado de un verbo. Si no están al costado de un verbo o después de un verbo, no es un pronombre. Entonces vamos a analizar si es lo correcto. A ver, dice, en la primera, nada parece cambiar tu comportamiento. Aquí, nada, esto vendría a ser un pronombre indefinido, ¿no? Pronombre y acá está el verbo, ¿no? Ya, esto no es porque esto no es un ordinal, sino es un indefinido. Los cuatro formarán un grupo. Acá, cuatro, este es un cardinal y está efectivamente al costado de un verbo, entonces es pronombre, pero esto no es un ordinal, sino un cardinal. El primero ingresará, efectivamente, primero es un ordinal y la palabra ingresará es un verbo. Entonces estamos en lo correcto. Primero es pronombre porque al costado está un verbo. Muy bien, entonces parece que esta es la clave. Aquí, mi mitad me dejó por otra. Mitad es este partitivo y efectivamente pronombre porque acá está verbo, ¿no? Dejó. Algunos no están a favor. Algunos es indefinido y acá está el verbo están, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronombre ordinal? La clave C. Primero ingresará. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 10, creo que esta ya está resuelta, así que no hay problema. Son pronombres que indican la división de un todo, ¿no? La parte de un todo. Eso es el pronombre partitivo, como su nombre lo dice, partitivo. Muy bien. Pasamos a la 11 y dice, en la siguiente pregunta, pocos serán los escogidos para el premio Nobel. Acá tú tienes la oración. Recuerda que el pronombre siempre tiene que acompañar al verbo, o antes o después. Acá dice, para tú identificar cuál es el pronombre, tienes que buscar primero el verbo. Entonces, buscas el verbo y te fijas que hay a su costado y que hay a su otro costado. Entonces, ahí más o menos te vas a dar cuenta si estás ante un pronombre o no. Pocos serán los escogidos para el premio Nobel. ¿Cuál es la palabra que funciona como pronombre? ¿Quién funciona como pronombre aquí en esta oración? Esa pregunta va para Lía Torres. A ver, Lía. A ver, Ítalo ya tiene la respuesta. Parece que ya sí, efectivamente se están dando cuenta. Ya ves, con los ejercicios ya uno se va dando cuenta a qué me refería con respecto a la explicación anterior, ¿no? Con eso ya lo complementas. De repente en los ejercicios no te ha quedado claro, pero luego la teoría ya te queda más clara cuando desarrolles los ejercicios. A ver, Lía Torres ya tiene su respuesta. Pocos serán los escogidos para el premio Nobel. Primero ubica el verbo. Primero ubica el verbo. Y fíjate que hay antes del verbo y que hay después. A ver, Lía, te repito, la palabra escogidos, al costado de escogidos, ¿quién está? Los. Entonces, los escogidos, esto vendría a ser un sustantivo. Sustantivo. Los sustantivos van acompañados de artículos como los, las, el y todo ello. Entonces, escogidos, además, escogidos no está en ninguno de los cuadritos anteriores, porque escogidos obviamente es un sustantivo. Entonces, no es escogidos, escogidos es sustantivo. ¿Quién sería el pronombre? Será el que está antes del verbo. ¿Quién está antes del verbo? Pocos, porque pocos, ¿a qué tipo de pronombre pertenece? Al pronombre indefinido, porque no se puede contar, no se puede contar, ¿no? Pocos, acá sabes, pocos. ¿Qué pronombre es? Indefinido. Y efectivamente al costado está el verbo. Pocos serán.
Los escogidos, no, los escogidos es un sustantivo, porque los sustantivos siempre tienen antes un artículo o un determinante. Aquí está, los es artículo y va acompañado de escogidos, por eso escogidos es sustantivo. No, ya para que no te compliques la vida, simplemente fíjate en el verbo y mira a su costado. Acá está pocos, y este pocos es el que viene y es el que te pide y está dentro de la lista de pronombres. Entonces, pocos es el pronombre, es un pronombre indefinido. La clave correcta es la C. Muy bien, su compañera sí me dijo a tiempo la respuesta, así que no hay ningún problema, me lo dijo a tiempo. Pasamos ahora ya a las preguntas, estas preguntas ya no están en su libro, pero de todas maneras los van a desarrollar ustedes, acá mira, observando la pizarra, porque este modelo de preguntas es el que más se asemeja a la actividad que ustedes van a tener en el libro. Así que cuando quieran desarrollar su libro, de preferencia tengan el video, porque el video lo voy a subir obviamente, tengan el video a partir del ejercicio 12 hasta el 20, porque es similar a esas preguntas. Por ejemplo, señala la alternativa que presenta un pronombre posesivo. Pronombre posesivo. A ver, eso es cuando te indica pertenencia, ¿no? Pertenencia. Entonces, los posesivos en pronombres, ¿cuáles eran? Eran mío, tuyo, nuestro, vuestro y suyo, ¿no? Esos son los pronombres posesivos. Ahora, vamos a verificar dónde se encuentran esos pronombres. A ver, eso le toca a Noemí Rivas. Está súper fácil. A ti te ha tocado fácil, ¿ah? La 12, ¿cuál es? A ver. ¿A quién le pregunté? Sofía, ¿te pregunté a ti? Ah, no, perdóname. Claro, Sofía, a ver. Sofía tiene la respuesta correcta, muy bien. Kiara también, pero la pregunta va para Noemí Rivas. A ver, Noemí. Fácil, te ha tocado fácil. Pronombre posesivo. ¿Dónde hay un pronombre posesivo acá? Recuerda que los posesivos, ¿quiénes son? Los posesivos primero, los pronombres primero tienen que estar al costado de un verbo o antes o después, pero al costado obviamente. Y en los posesivos eran tuyo, mío, nuestro, vuestro y suyo. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas es la respuesta correcta? A ver, Noemí Rivas, te espero. La A me dice su compañera, vamos a verificar si es correcto o no. A ver, te indico que, como te lo acabo de decir a continuación, los posesivos son tuyo, mío, vuestro, nuestro y suyo. Esos son los pronombres posesivos. Este tú, si bien es cierto es pronombre y obviamente está al costado de un verbo, este tú con tilde es pronombre personal, no pronombre posesivo, es pronombre personal. Tú, mí, él, todos ellos son pronombres personales, no posesivos. Yo te dije que el posesivo era tuyo, mío, vuestro, nuestro, suyo. Esos son los posesivos. Noemí me dice la D, claro, pues la D, porque ese auto es tuyo, ahí está tuyo, pues, tuyo es posesivo, y al costado está el verbo es tuyo. Recuerda que el verbo puede estar o antes o puede estar después, ¿no? Es tuyo, la clave correcta es la D. Muy bien. En ninguna otra alternativa encuentro tuyo, mío, suyo, vuestro, entonces efectivamente la clave correcta es la D. No hay otra alternativa donde hayan esas palabras. Pasamos a la 13. ¿Qué opción presenta un pronombre posesivo? Acá también te está preguntando por los posesivos y creo que ya te dije cuáles eran, ¿no? Tienes que fijarte que esté el verbo primero, que el verbo esté o antes o después. Y luego tienes que buscar los pronombres posesivos, los cuales son tuyo, mío, suyo, vuestro o nuestro. Y todos sus derivados. Esa pregunta le toca a Martín Flores. A ver, ¿cuál es tu respuesta, Martín Flores? ¿Dónde está la alternativa? A ver, Martín Flores, recuerda que al costado o antes o después tiene que estar el verbo, al costado de esos posesivos. Martín me dice la A. A ver, en la A no hay pronombres posesivos porque recuerda que los posesivos, ¿quiénes son? Son tuyo, mío, suyo, nuestro y vuestro. Esos 5. Tuyo, mío, suyo, vuestro y nuestro. Esos son los posesivos. En la A donde hay tuyo, mío, suyo, vuestro, no hay, entonces la A no es. Mi oportunidad sé que regresará, acá tampoco hay. Esa casa será nuestra, acá hay una, nuestra. Fíjate al costado que hay, al otro costado no hay nada, pero al costado anterior hay un verbo, el verbo será. Entonces parece que la respuesta correcta es la C. Vamos a seguir analizando. Acá hay otro, mira. Nuestro grupo será el que ganará.
Pero aquí nuestro está al costado de ¿quién? Al costado de grupo. ¿Y grupo qué cosa es? Grupo es sustantivo, entonces con eso ya lo mataste, pues. Entonces nuestro está modificando al sustantivo, más no está modificando a un verbo. Si por ejemplo acá diría nuestro será el que ganará, ahí sí, pues, si quitamos grupo, pero acá está el sustantivo. Cuando tú veas al sustantivo al costado, entonces descártalo totalmente. Pero si al costado hubiera enlaces, como por ejemplo con el, algo así, enlaces no, ese tipo de enlaces, y al costado está el verbo, ahí sí, normal, pues estamos hablando de pronombre. Pero grupo no es ningún enlace, es un sustantivo, entonces eso ya mata toda la pregunta. Nuestro grupo es sustantivo. Entonces, este nuestro no viene a ser pronombre posesivo, sino determinante o en algunos casos artículo, ¿no? Determinante artículo. Nuestro grupo, porque tú puedes decir el grupo, ¿no? Entonces, nuestro grupo. Entonces, efectivamente, la clave correcta es la C, porque aquí sí está pegadito, pues, o sea, ya qué más prueba quieres? ¿Qué otra prueba quieres? Y aquí está pegadito, no hay ningún enlace en el medio tampoco. Entonces acá tienes será, que es verbo, y nuestra, que es pronombre. Aquí sí hace la función de pronombre posesivo. La clave correcta es la C. Distributivo te dije que era ambos. Ambos creo, ¿no? Ambos y todo ello. Ambos, pertenece a los distributivos. A ver, no es un pronombre numeral. No es un pronombre numeral. ¿Cuál de todas las alternativas? Esto le toca a el usuario María Emperatriz. A ver, María, no es un pronombre numeral. Nosotros hemos visto quiénes pertenecen a los numerales o cuantificadores. ¿Cuál no es un pronombre numeral? A ver, María Emperatriz, por ahí ya me ha dado la respuesta Sofía. Estoy esperando a María Emperatriz. A ver si este bimestre ya empezamos con fuerza, porque ya les queda 2 bimestres, ¿ah? El último bimestre sí ya no les voy a decir nada, porque el último bimestre sí ya los que están mal ya no tienen ninguna oportunidad, pues ya para qué les voy a decir, porque ni con ese bimestre la van a poder superar. Ya, a ver, no es un pronombre numeral. Partitivo sí es un pronombre numeral, observa. Vámonos a nuestro cuadrito. ¿Quiénes son los pronombres numerales? Son los siguientes. Los numerales o cuantificadores son los cardinales, ordinales, partitivos y multiplicativos. Son 4. Cardinales, ordinales, partitivos y multiplicativos, que pertenecen a los numerales o, como les dije, cuantificadores. Entonces, el partitivo sí está. ¿Quién no está dentro de los numerales? Ese es los indefinidos. La clave correcta es la B, porque los numerales son los que te indican cantidad exacta. En cambio, los indefinidos vienen a ser los que no tienen cantidad exacta. Pasamos a la 15. En la pregunta, algunos creen que sin estudiar pueden lograr sus objetivos. Tú y yo sabemos que no es así. Nosotros tenemos muy en claro lo que queremos en la vida. Señala el número de pronombres. Ahora, si bien es cierto, yo les he dicho que tú, yo, mi, él, no son los pronombres que hemos trabajado el día de hoy, pero sí son pronombres personales. Tú con tilde, mi con tilde, él con tilde, todo ellos son pronombres, pero personales, no son ni posesivos, ni demostrativos, ni cuantificadores, ni enfáticos, ni indefinidos, pero sí son personales, ¿no? Pronombres personales. Así que si están dentro de esta oración, también considéralos, porque acá te está diciendo el número de pronombres. Muy bien. Entonces la 15 le toca a Kiara Paucar. ¿Cuántos pronombres encuentras en la 15? A ver, obsérvalo. Recuerda que los pronombres tienen que estar al costado de verbos, ¿ya? Al costado de verbos. Tienen que estar, o los verbos tienen que estar antes o después, o próximos, ¿no? Que te indiquen. Mientras no sea un sustantivo lo que hay a su costado, ojo, mientras un sustantivo no esté a su costado, entonces tú ya tienes la seguridad total de que no se trata de un artículo, todo ello, pues, ¿no? Que se trata efectivamente de un pronombre. A ver, Kiara Paucar, ¿dónde encontramos pronombres? En la 15. Los que ya tienen la respuesta pueden decirlo. ¿Cuántos pronombres se encuentran? Recuerden que tienen que ubicar al verbo. Y del verbo tienes que fijarte que hay al costado, que hay al otro costado. Y recuerden que los pronombres personales son él,
tú, mi, todo ello. Él, tú, mi, yo. Esos son pronombres personales. Kiara Paucar me dice 3, vamos a identificar. Acá, algunos creen que sin estudiar pueden lograr sus objetivos. Algunos, ¿te acuerdas? Pronombre indefinido porque no te indica cantidad exacta. Fíjate al costado, efectivamente hay un verbo, entonces acá tenemos un pronombre. Que sin estudiar pueden lograr sus objetivos. Ahora, tú y yo sabemos que no es así. Tú, que es pronombre, y yo también, que es pronombre. Ahora, ¿te acuerdas de los pronombres aquí, de los pronombres que funcionan como enlace? Observa. Pronombres relativos. Enlace. El beso que te di, nadie te lo dará, ¿no? Pero obviamente aquí este que tiene que acompañar a quién, a un verbo, ¿no? Que a un verbo. Que tiene que acompañar a un verbo. ¿Quién acompañar un verbo? Que acompañar a un verbo. Vamos a ver si los que acompañan a verbos o no. Vamos a identificarlos. Hasta el momento están todos los pronombres señalados, ¿no? Los pronombres personales, que es tú, yo, pronombre personal. Algunos, y efectivamente están al costado de un verbo, del verbo sabemos. Tú, sabemos, yo, sabemos. Algunos creen, hasta el momento va 1, 2, 3 pronombres. Vamos a ver si el que cumple función, ¿no? A ver acá. Algunos creen que sin estudiar pueden lograr sus objetivos. Se supone que este que, antes de este que, tiene que estar, antes del que tiene que estar un sustantivo, perdón, tiene que estar o un verbo o después también tiene que estar un verbo, ¿no? Algunos creen que, entonces que efectivamente está al costado de un verbo, entonces acá también hay pronombre relativo. Tú y yo sabemos que no es así, aquí también, ¿no? Pronombre relativo. Nosotros tenemos muy claro, nosotros también es pronombre personal. Pronombre personal, ujú, tú, yo, nosotros, vosotros, ajá, también es pronombre. Tenemos muy en claro lo que queremos aquí, que lo que queremos en la vida. Entonces, ¿cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces parece que los que no vienen ahí, ¿eh? A ver, algunos creen que sin estudiar, no, este que no es, porque si estuviese solito el que, ahí sí, pues, ¿no? Que sin estudiar ya, ahí sí, pero esto no es. Algunos creen que sin estudiar, no, esto no es pronombre, pueden lograr sus objetivos. Tú y yo sabemos que no es así. Acá ya está el pronombre mencionado, entonces que ya no, pues. Nosotros tenemos, ajá, acá nosotros, y está al costado de un verbo, nosotros tenemos muy en claro lo que queremos. Tenemos muy en claro lo que queremos en la vida. Entonces acá 1, 2, 3, 4. Son 4 nada más. Los que no, porque los que no están funcionando como, aunque nosotros tenemos muy en claro lo que queremos. Lo que queremos parece también, ¿no? Lo que queremos en la vida. A ver, vamos a analizarlo, porque eso de los que está un poco confuso. Menos mal que eso no les viene en casi todas las preguntas, así que no hay ningún problema. Pronombres relativos. A ver, vamos a ver su forma, ¿ya? Aquí, el beso que te di, acá que al costado hay un verbo, ¿no? Pero acá también quién, al costado hay otro verbo. Y obviamente anterior no te menciona otro pronombre, pues, ¿no? Mientras no te mencione, ya, te tienen que mencionar un pronombre anterior. Si te menciona un pronombre anterior, este que ya no viene a ser este pronombre, sino es un enlace nada más. Aquí anterior no hay pronombre, hay sustantivo, entonces normal, ¿no? Y después obviamente verbo. Aquí tampoco hay otro pronombre, es el único pronombre, aquí tampoco hay otro pronombre, ¿no? Entonces, ya sé por qué lado va. Para que tú sepas que el que es un pronombre, no tiene que haber otro pronombre antes, o sea, tiene que estar solito. Y efectivamente todo esto es una oración. Nosotros tenemos muy en claro lo que queremos, entonces acá ya hay pronombre, el cual es nosotros en esta oración. Entonces ya que queda hecho de un lado, ¿no? A un lado. Entonces efectivamente la clave correcta era 4. Clave correcta 4. ¿Cuál de todos estos es un pronombre ordinal? A ver, esa pregunta va para Sofía Capuñay. Fácil, ¿ah? A ti te ha tocado lo más fácil. A ver, Sofía, ¿cuál es un pronombre ordinal? El que te señala orden.
pertenece a los numerales o cuantificadores? A ver, Sofía. ¿Cuál es un pronombre ordinal? Décimo, muy bien. 6 es cardinal. Triple es múltiplo, ¿no? Multiplicador, ¿cómo se llamaba? Algo de múltiplo. A ver un ratito para tener el nombre. Multiplicativos. Triples multiplicativos. Varios es indefinidos. Mitad es partitivo. Y décimo, efectivamente, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿no? Décimo es ordinal. Muy bien, respuesta correcta. Vamos a la 17. Ya está resuelta, presten atención. El pronombre demostrativo indica ubicación tanto de cercanía como de lejanía, distancia media y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué me indica? Ubicación. La clave correcta es la C. 18. Señala la oración que presenta pronombre indefinido, el que no se puede contar, el que no está contabilizado en números. Recuerda que estos pronombres siempre tienen que estar al costado de un verbo. Si están al costado de un sustantivo, no es pronombre, es determinante o artículos. Muy bien, esa pregunta va para Mendoza Valeria. ¿Dónde, en qué oración hay o se encuentra un pronombre indefinido? ¿En qué oración? A ver, ya tienes tu respuesta, Mendoza Valeria. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 18? 18 es, ¿no? Sí, 18. ¿Cuál de todas estas alternativas tiene pronombre indefinido? Su compañera me dice la D. Vamos a identificar. Aquí tenemos, varios congresistas fueron convocados. Tú tienes aquí varios, que viene a ser lo que pareciera un pronombre, pero al costado, ¿quién está? Congresistas. ¿Y congresistas qué cosa es? Sustantivo, entonces ya murió, ya no es. Si bien es cierto, después está la palabra fueron. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, en el medio puede haber enlaces, pero congresistas no es enlace, pues? Congresistas no es un enlace, es un sustantivo. Entonces, si al costado está un sustantivo, ya mató a cualquier otro enlace que hubiera, ¿no? Porque tú no puedes eliminar acá congresistas y decir varios fueron convocados por el presidente. ¿Varios? ¿Quiénes? Los congresistas. Entonces, es necesario colocar congresistas. Si tú tienes varios congresistas, congresistas es sustantivo, entonces varios ya no tiene la función de pronombre por más de que después esté el verbo, ¿no? Si nosotros tomamos como pronombre cuando el verbo está después, es cuando aquí van enlaces como en, él, o por ejemplo de, o por ejemplo con, o por ejemplo no, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, varios no fueron convocados con el por el presidente, si yo digo, varios no fueron, ese no es un pequeño enlace. Entonces tú eliminas ese enlace y te queda el verbo, ¿no? Pero si ya está el sustantivo, porque no es un sustantivo, es una negación. Si ya está el sustantivo congresistas, entonces ya ni siquiera te fijes en lo que hay después. Varios congresistas, ya efectivamente esto no es un pronombre, no es un pronombre, porque congresistas es un sustantivo. Y para que esto sea pronombre, tiene que estar al costado un verbo. A ver, pocos países serán escogidos. Pocos, y al costado está países, sustantivo también, entonces ya ni siquiera es necesario que te fijes qué hay después, porque pegadito está el sustantivo. Entonces pocos tampoco es pronombre. Ningún atentado terrorista. Esto viene a ser un sustantivo. ¿Qué cosa hay al costado? Ningún. Ningún. Y aquí está el sustantivo, entonces efectivamente ya no estamos hablando de pronombre. Muchos creen, en cambio aquí sí. Muchos, que es el pronombre indefinido, y creen, que es el verbo. Muchos creen, pronombre más verbo, pronombre más verbo. Muchos, indefinido, creen verbo. Entonces acá sí estamos ante un pronombre. La clave correcta es la D. Muy bien, Mendoza Valeria. Acá fácil, la 19. ¿Cuál no es un pronombre posesivo? ¿Cuál no es un posesivo? A ver, eso le toca a Gamboa, Donati Gamboa. ¿Cuál de estas alternativas no es un posesivo? A ver, Sofía ya tiene la respuesta. A ver, Donati Gamboa. ¿Cuál de todos ellos no es un posesivo? A ver. Está fácil, ¿ah? A ver, Donati Gamboa, esperamos su respuesta. Ahí Noemí también ya tiene la respuesta. La M dice su compañera, efectivamente. Porque los posesivos, ¿quiénes son? Tuyo, mío, vuestro, nuestro y suyo, ¿no? Acá está, nuestra, mía, suyo, tuya, todos ellos son posesivos. Pocos es indefinido, pocos, muchos, algunos, varios, no te indica cantidad exacta. Esos son los indefinidos. Muy bien, la clave correcta es la E.
Selecciona la oración donde la palabra subrayada funciona como pronombre. ¿En cuál de estas oraciones lo que yo he subrayado es un pronombre? ¿En cuál? A ver, eso le toca a, vamos a ver, ¿quién sigue? Yair Montañez. A ver, ¿cuál de todos ellos es un pronombre? Recuerda que para que sea pronombre tiene que estar al costado de un verbo. Todos los pronombres siempre están al costado de un verbo. En el medio tal vez puede haber un pequeño enlace como me, con, en él. Puede haber una pequeña proposición, una negación y todo ello, ¿no? Pero no puede haber un sustantivo. Si al costado está un sustantivo, o sea, descártalo, no es pronombre. A ver, Yair Montañez. Por ahí Sofía me ha dado la respuesta. Parece que esa es su respuesta, parece que sí. Parece que sí, ya ves, Sofía ya se está dando cuenta, por más de que haya un pequeño enlace en el medio, ya ella ya se ha dado cuenta que dónde se encuentra el pronombre. Espero que así todos también se hayan dado cuenta para que no se confundan. Porque sí, es un poco complicadito este tema. Es un poco complicado, ¿no? Pareciera que sí, pareciera que no, pero tú solamente ten presente que al costado no tiene que haber un sustantivo. Eso tienes que tener en cuenta, sino que tiene que haber un verbo. A ver, Jair Montañez no me contesta, así que yo lo voy a responder. Vamos con la A. Dime quién llegará el sábado. La palabra dime es un verbo, así que descartado porque no es pronombre. Yo soy tu esposa. Tú, al costado, ¿quién está? Esposa. Entonces este tú es un determinante, no es un pronombre, porque esposa, ¿qué cosa es? Sustantivo. Entonces no, pues tú no es pronombre. Además, el pronombre tú siempre lleva tilde, el pronombre personal tú lleva tilde. Como acá no lleva tilde, no es pronombre, pues es un determinante que acompaña al sustantivo esposa. Ahora aquí, aquel no dio la cuota que le pedimos. Aquí, aquel, pronombre, no, que es un ligero enlace, no es sustantivo, no, no es sustantivo, y dio es el verbo. Entonces tú tienes pronombre, verbo, ¿no? Entonces parece que la clave correcta es la C. Manuel, no vengas a mi casa. Manuel no es pronombre, es nombre, es sustantivo. Entonces obviamente esta no puede ser la respuesta. Solo tú me inspiras. Ahora, aquí, tú es pronombre personal, efectivamente, es un pronombre, y acá inspiras es un verbo. Acá tenemos pronombre y verbo, pero tú es un pronombre personal. Y este pronombre no lo hemos trabajado el día de hoy. No hemos trabajado tú, mí, él, nosotros, vosotros, todo ello son pronombres personales. No hemos trabajado pronombres personales hoy. Hemos trabajado pronombres posesivos, demostrativos, relativos, cuantificadores, indefinidos. Hemos trabajado esos pronombres, entonces no podemos colocarlo en esta categoría, ¿no? En la categoría que hemos trabajado el día de hoy. Por lo tanto, la clave correcta viene a ser la C. Viene a ser la C. Aquel dio, recuerda, pronombre, verbo, ¿no? Acá, si tú me dices acá, pero acá también hay un verbo, pero tú no es pronombre posesivo, pues. Tú no es pronombre posesivo. Tú, en este caso, tendría que ser tuyo. Tendría que ser tuyo, tuya, suyo, suya, vuestro, nuestro. Esos son los pronombres posesivos. Tú no. Tú solito no es pronombre posesivo. El tú con tilde es pronombre personal, tampoco es posesivo, ¿no? El tú solito es un determinante que acompaña al sustantivo. Para que algo que tenga que ver con tú tenga que ser pronombre, no tiene que ser tú, sino tiene que ser tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Esos son pronombres posesivos, el tuyo, más no el tú solito. Y sin tilde menos, pues. Entonces la clave correcta es la C. Muy bien, espero que haya quedado bien en claro el tema del día de hoy. Recuerden que tienen el video grabado y recuerden que cuando al costado hay un sustantivo ya no es un pronombre. Cuando al costado es el sustantivo ya no es un pronombre, es un determinante o artículo. ¿Ya? En cambio, cuando al costado está un verbo, así en el medio entre el pronombre y el verbo esté la palabra no, esté la palabra que, esté algún enlace que no sea sustantivo, normal, sigue siendo pronombre. Mientras a su costado, al costado no esté el sustantivo, entonces efectivamente ahí no estaríamos hablando de pronombre, pues, ¿no? Si al costado no está el sustantivo, ahí sí es pronombre, porque al costado, ¿quién tiene que estar? Tiene que estar el verbo, ¿no? Entonces, en eso fíjense muy bien cuando van a desarrollar su libro de tareas, porque el libro de tareas es el mismo que
la ficha virtual. El libro de tareas es lo mismo que la ficha virtual y ahí ustedes van a cotejar en qué se estaban equivocando en el libro de tareas, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Las reglas son las mismas. La única diferencia es que ahora el que no me presenta ninguna tarea va a tener 0,5 inmediatamente. No, 0,5. El que me presenta solamente libros va a tener 12 y el que me presenta todo completo va a tener 18. ¿De acuerdo? Entonces, el 14 ya no va a existir. Lo trabajamos así. 0,5 al que no me presenta nada. 12 al que me presenta solamente libros, ¿no? Solamente dos cosas. El que me presenta solo dos cosas va a tener 12. Y el que me presenta todo completo va a ser 18. Creo que así está mejor ejecutado. A ver quiénes aprueban ahora, pues. Ahora con la nueva normativa que estoy haciendo de notas. Entonces, repito, si no me presentas nada, 0,5. Si me presentas dos cosas, tienes 12. Si me presentas todo completo, 18. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Ah, si me presentas una cosa nada más, solamente una, a ver cuánto te pongo, 10, pues, ¿no? Te pondré 10 ya para ser buena, ¿no? Porque si me presentas los dos libros es 12, ahí recién. O sea, si me presentas dos cosas. Pero si me presentas uno, te pondré 10, ¿ya? Así quedamos entonces, ¿ya? Muy bien. Listo, así que ya nadie me puede presentar una sola cosa, nada más, a bien vivos, ¿no? Me presentan solamente esto, o sea, no han trabajado nada. No, pues me tienen que presentar o dos cosas para 12, o si no, me presentan todo completo 18, pero si no me presentan nada de nada, 5, ¿ah? Tienen 5. Muy bien. Entonces las reglas ya están dadas, guerra avisada no mata gente, ya han visto cómo he trabajado yo, ya lo han visto, y ustedes han identificado que yo a nadie le voy a considerar que me lo entregue después. No, ya no después. Se vence el plazo y ya no me pueden presentar la tarea pasada, ya no pueden. ¿De acuerdo? Entonces quedamos así. Muy bien. A las 2 ya va a estar activo, así que ya pueden colgar porque como ustedes tienen 10 minutos de break, entonces podemos terminar 10 minutos antes, no hay ningún problema. Entonces, adiós y resuelvan bien. Tienen hasta el lunes, tienen plazo hasta el lunes para resolver. Muy bien, adiós. Ya pueden colgar.